Hola, ¿qué tal? Soy Ruth y este es el segundo de Ruth y en el vídeo de hoy venimos a hablar de salud mental y moda. Este vídeo me lo propusieron desde Psicosalud y la verdad que es un tema súper interesante, pero casi tan interesante como controvertido. Yo desde hace muchísimos años siempre suelo leer artículos de moda en tres webs que no sé hablar. Básicamente porque aunque existen muchísimos, pues estas son las que mis favoritas, como son mis webs de cabecera. Una es S-Moda, otra es Tendencia y otra es Vogue. Y he leído muchísimos artículos que relacionan los problemas de salud mental con el mundo de la moda y con el mundo de la creatividad. La salud mental y los problemas relativos a ella han sido mostrados y expresados por parte del arte desde que el tiempo es tiempo. Pero al ser también la moda una industria, pues esto genera muchísima pues controversia. Pero yo creo que obviamente hay mucha gente que tiene problemas de salud mental y son grandes artistas y tienen muchísimo talento, pero no creo que una cosa sea consecuencia de la otra. Me explico. No creo que sea requisito indispensable, requisito sine qua non, tener problemas de salud mental para ser un genio, para ser un creador maravilloso. No, creo que se nos ha vendido mucho el tema de la superexcentricidad de algunos artistas. Yo creo que es más al contrario, es decir, los artistas tienen muchísimo talento y muchísimo que ofrecer a pesar de sus problemas de salud mental. Y es verdad que el arte a veces era una forma de canalizar y de expresar aquello que sentían, porque como sabemos, y si no saben, se lo digo, el arte al final pues es meramente una expresión que lo que busca es mover a las otras personas. Y normalmente el arte cuenta mucho más de ti mismo cuando lo estás viendo que del autor, porque uno entiende en función de las cosas que ha vivido y en función de cómo entiende el mundo. Ella se pone aquí súper intensa, pero es que es así. Pero creo que lo grave está en que no es lo mismo visibilizar los problemas de enfermedades relativas a la salud mental como romantizarlos o glamorizarlos. Eso es lo peligroso, es decir, hacer que los problemas de súper atormentados, de problemas mentales, de locura, de esquizofrenia, realzarlos desde un punto de vista romántico y glamuroso que se tienda a imitar. Eso es lo peligroso. Pero también es verdad que no creo que se solucione ningún problema evitándolo o eludiéndolo. Creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar sobre los temas relativos a la salud mental y a las enfermedades mentales y no esconderlos debajo de la alfombra porque no sirve de nada y es un hecho y las cifras pues me dan la razón en este argumento. Creo que se ha tratado de eludir, de evitar determinados temas por la complejidad y la sensibilidad de los mismos y esto no ha solucionado nada. ¿Por qué me pongo tan intensa? Porque el mundo de la moda, al ser una industria, y hacer una industria también muchas veces entendida como superficial, también ha hablado de la salud mental y de las enfermedades mentales. Y les voy a poner dos ejemplos relativos al tema y ya me cuentan qué opinan, si los conocen, si no, qué les pareció o qué les remueve. El primer ejemplo del que les voy a hablar es un desfile que hizo la casa Gucci en septiembre de 2019. Este desfile, la ropa mayoritariamente era muy blanca, muy similar una de otra y se parecía a la ropa de hospital y en concreto había una prenda que reproducía una camisa de fuerza. Una de las modelos del elenco, Yaya Bones, una modelo no binaria, cuando le tocó su turno y la cámara la enfocó, llevaba escrito en las palmas de las manos, la salud mental no es moda. Esta imagen se hizo súper viral porque parte del propio elenco de modelos criticó el concepto y criticó el performance que estaba reproduciendo Gucci, explicando que no le parecía bien que se glamorizara así las enfermedades mentales y que se les mostrara a los pacientes
como trozos de carne, pues iban la pasarela iba como una cinta transportadora que se movía, entonces ella sentía como que se les estaba mostrando como trozos de carne y se estaba como haciendo moda de la salud mental y por eso le pareció mal. Se escribieron muchísimos artículos en relación a este acto y se generó la controversia de que si había sido la propia marca Gucci quien había creado esto, porque muchas veces Gucci, sobre todo a partir de, bueno, en diferentes épocas, pero en la época de Alessandro Michele es un creador que le gusta mucho generar controversia y generar escándalos y tener muchísima publicidad. Entonces este hecho generó pues muchísimos artículos, como se suele decir, corrieron ríos de tinta y tuvo que hacer declaraciones la propia casa diciendo que ellos no tenían nada que ver con esta actuación de la modelo, criticando el propio desfile y que no sabían que iba a pasar. Me parece también interesante el hecho de que Alessandro Michele, que es el diseñador, expuso que él lo que quería manifestar era cómo la industria y cómo la sociedad nos imponía cómo debíamos de vestir y al final vestíamos todos iguales y entonces estábamos como atrapados en las normas y en ser siempre todos iguales, siempre uniformados y que los uniformes como tal nos quitaban nuestra identidad a la hora de expresarnos con la ropa, lo cual pues es otra lectura totalmente diferente que no se sabe si es que no se entendió o que tenía diferentes lecturas. Lo que quería decir es que precisamente la sociedad nos encorsetaba y nos quitaba identidad e individualidad a la hora de expresarnos, ¿no? Y que, por ejemplo, el artículo de la camisa de fuerza no era un artículo que se iba a fabricar para vender en la web, sino era un artículo que solo se había creado para el desfile. Esto también generó muchísima controversia porque hubo gente que no creyó que esto fuera cierto, sino que era en plan, bueno, ahora te estás poniendo bien puesto. No sé exactamente si es así o no, pero lo cierto es que muchísimas veces se crean prendas que solo se crean para los desfiles, porque es parte del concepto, es parte del atrezo, es parte de la performance que quieres mostrar y desde luego una camisa de fuerza genera un impacto visual por lo que significa y lo que ha significado en vinculación con los problemas de enfermedad mentales y salud mental. Entonces, no se sabe muy bien si lo dijo un poco para salir de Rosita o si de verdad era una especie de performance arriesgado en el cual él hablaba de este tema. Luego, muchísimo antes de Alessandro Michele y de Gucci, en este desfile en concreto, Alexander McQueen ya hizo un desfile, bueno, hizo muchos y muchas de sus obras hablan de dolor, de sufrimiento y de problemas de salud mental, pero el que más sin duda es el desfile de primavera-verano de 2001 llamado Boss. Este desfile es un desfile espectacular, espectacular, es de mis desfiles favoritos de la historia. Y es un desfile muy pensado, es una performance que nos cuenta muchísimas cosas. Les explico. Les voy a dejar abajo, independientemente de todas las fotos que están saliendo, les voy a dejar abajo los desfiles para que los puedan ver y para que saquen sus conclusiones y me digan qué opinan en relación a cómo se muestran estas situaciones. El caso es que cuando llegaron los invitados a este desfile, prensa, las cámaras, se encontraron un cubo de espejo, en el cual ellos se reflejaban a ellos mismos y tuvieron que estar así 30 minutos. Esto obviamente está pensado y no es baladí, tiene su sentido y tiene su intríngulis, porque durante 30 minutos tenías que ver tu propia imagen. Esto puede tener muchísimas interpretaciones, pero no es difícil pensar que puede ser una cuestión de cómo nos vemos a nosotros mismos, quiénes somos nosotros mismos, qué queremos estar reflejando, qué refleja la industria de la moda. Después de estos 30 minutos,
eh, después de estos 30 minutos, cambia el cristal y vemos el interior del cubo. Y el interior del cubo se recrea una sala de un psiquiátrico. Empiezan a aparecer las modelos y las modelos tienen diferentes actitudes. Algunas desfilan y posan de forma habitual y otras se ríen, se tambalean, se pegan contra los cristales y dan como una imagen bastante desorientada. El desfile es brutal porque hay muchísimos conceptos. El primero que te das cuenta es que los trajes contrastan muchísimo, los trajes de súper lujo y súper refinados y con una elaboración magistral digna de la casa Alexander McQueen, contrastan con lo que llevan en la cabeza. Lo que llevan en la cabeza se llama verdugo y es como una especie de gorro ceñido de color nude o de color blanquecino, que por ejemplo es el mismo que llevan los pilotos de Fórmula 1. ¿Qué quería contar con esto? Pues podría contar muchísimas cosas. Podría hablar de la salud mental, podría hablar de la locura, podría hablar de las enfermedades que hacen que se te caiga el pelo y podría hablar de los procedimientos de las lobotomías y de todo lo que tenga que ver con las operaciones de cráneo que requieren pues la retirada del mismo. Entonces es una imagen muy brutal en contraste con los vestidos. Aparte de eso, uno de los tocados de estos vestidos son aves. Muchísimas veces Alexander McQueen representaba las aves y muchísimas veces las representaba en la cabeza. La expresión pájaros en la cabeza y la expresión plumas en la cabeza en inglés viene a explicar la gente que no está muy bien equilibrada o que tiene problemas en la cabeza o tiene demasiadas cosas en la cabeza. Entonces esa es otra de las metáforas del desfile que resulta brutal. Además de todo lo que les digo, el acting de las modelos que no deja indiferente a nadie. Uno de los vestidos también más espectaculares de este desfile es un vestido creado con conchas de navajuelas, creo que se llama, como un molusco. Estas conchas las utilizó porque McQueen acudió con un amigo a una playa y vio todas estas conchas y entendió que reflejaban la muerte, el final del ciclo de la vida del animal, ¿no?, que vivía dentro. Entonces encontró belleza en lo que quedaba del animal, en la concha, y buscó la manera de crear con ello el vestido. En el acting de la modelo rompe parte de las conchas, ¿no? Y también con ello nos muestra pues la fragilidad, la debilidad, la evolución, la extinción. Y la verdad que es como un storytelling súper interesante de lo que es la salud mental, lo que es la belleza, lo que es la presión del mundo de la moda. Y me parece que está hecho de forma magistral. Cuando termina el desfile, el final es un final apoteósico y se reproduce con actuación, con una actriz, con las polillas y con los cristales que caen. Se reproduce una fotografía de 1983 que se llama Santorin, del artista Joel Peter Wiggins. Esta fotografía muestra la vida, la muerte y la fragilidad del ser humano, porque muestra a una persona con un respiradero y se escucha el sonido como cuando de un corazón se para cuando estás hospitalizado. Entonces es como muy evidente, muy desagradable y te habla de la gravedad de las enfermedades mentales y que pueden acabar en muerte. El propio Alexander McQueen sufría problemas de salud mental debido a la durísima vida que tuvo y de las experiencias que lo traumaron. Si no han visto el documental, se los recomiendo muchísimo porque es fundamental para entender la obra de Alexander McQueen. Y creo que representó como nadie estos problemas y la importancia de visibilizarlos.
Entonces no sé si conocían estos desfiles, si conocían un poquito de dónde venían, el origen, la inspiración. Y no sé qué opinan de este tema, si les parece bien, si les parece mal, si les parece chocante, si creen que la moda solo tiene que ser fantasía, alegría y belleza, o si crees que se puede atrever a hablar de todos los temas que nos importan en la vida. Y ya me cuentan por aquí abajo, yo les voy a dejar toda la información de los desfiles y de las casas y espero que les haya gustado mucho. Un besito.